Bien, anunciamos en el corte de las internacionales la muerte de Bernie Madoff. Hay un eco. Y el señor Murgas quería opinar al respecto. Diga, señor Murgas. Bueno, yo creo que esta fue una lección para el mundo, ¿no? Bernie Madoff, digamos, murió en una forma muy, muy cruel para él, teniendo todos los millones que tuvo, murió en la cárcel teniendo que hacerse diálisis prácticamente casi 3 veces por semana. Andaba en una permanente silla de ruedas y bueno, su estafa llegó a cifras increíbles, 73.000 millones de dólares. Y una de las características era que él no permitía preguntas. Cuando la gente empezaba a preguntarle, le decía, no, aquí hay que creer, si no, te largas. Y entonces la mayoría de la gente con ese tipo de personalidad cayó enganchado en una estafa piramidal horrorosa, 72.000 millones de dólares. Entonces, esta es una lección para los Estados Unidos de su sistema de compra y venta de acciones que tiene que corregirse, porque no es posible que haya sucedido eso en un país que es el rey del capitalismo. Bueno, el ahora denostado, desprestigiado Bernie Madoff fue un hombre que se pavoneaba en los círculos económicos de los Estados Unidos, pero sobre todo en Wall Street, donde él pisaba, no crecía la hierba. Era un hombre que verdaderamente no únicamente era admirado, sino también temido por sus malos humores. Y como decía el señor Murgas, no admitía cuestionamiento. Bueno, el no permitir que se le critique trajo como consecuencia esta situación donde hubo pérdidas de personas que incluso quedaron, algunos se suicidaron porque perdieron todos sus bienes, incluso los que llaman los retiros, que aquí serían las jubilaciones, todos sus ahorros lo perdieron lamentablemente. Y esto digo lamentable porque eso es propio de ser lamentado por parte de Madoff, que fue... Él causó una enorme desgracia que dejó efectos de larga data en una generación entera. O sea, ese señor era un criminal, eso sí tiene que quedar absolutamente claro. Bueno, quedó preso, ¿no? Sí, quedó no, preso. y estaba condenado, creo que eran como a 150 años, sí, algo así. Sí. O sea, pero ese señor era un criminal que le arruinó la vida a una enorme cantidad de gente en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Diga, Milton. Yo quisiera aterrizar en el patio local porque hay una buena noticia. El órgano ejecutivo designó ayer a la nueva directora y a la nueva subdirectora de la CENIAF, la abogada Graciela Isabel Maguad Ponce como directora y la subcomisionada Marlene Tello, ambas con un buen currículum. La abogada Maguad Ponce ya fue en el 2010 al 2011 abogada en la CENIAF, o sea que conoce la organización. Luego ejerció como directora legal de una fundación Clamor del Corazón que brinda asistencia a niños en riesgo social. Es graduada con cum laude en la USMA y además estudios en Estados Unidos de maestría, etcétera. Y la subcomisionada Marlene Tomelis Tello Aguilar también tiene un buen currículum en los temas de mujer, cultura, educación, violencia doméstica, delitos informáticos contra menores, crímenes sexuales. Así que ambas tienen muy buen currículum. Yo debo decir que conozco a la licenciada Graciela Isabel Maguad Ponce de niña. Tengo varios años de haberle perdido la pista. Ella es pariente de un señor Maguad que fue funcionario, Milton. Sí, su padre difunto José Maguad fue un abogado muy reputado, fue director del Intel a partir del año 90 hasta el 91. Su madre también una dama de muy buena trayectoria, su hermano José Alberto, un abogado muy reputado, o sea, de una familia
de buen nombre, buena trayectoria, la directora designada y la subdirectora con una preparación en los temas de combate al delito informático y presencial contra menores también. Una única observación, parece que la subdirectora sigue siendo subcomisionada activa. A mí no me parece correcto que oficiales activos de la fuerza pública ocupen cargos que no corresponden a uniformados por un tema de segregación o separación de la función del uniformado de la función civil. Pero fuera de esa observación marginal, felicito al proceso de selección porque me da la impresión que serían dos personas preparadas y con la solvencia moral para la limpieza que hay que hacer en la CENIAF. Yo diría que el reto principal aquí es restaurar la confianza, restaurar la credibilidad en que hay compromiso en cuanto a, primero, que no quede esto en el anecdotario, el escándalo que se ha dado en la CENIAF, porque aparentemente para algunos se ha perdido la costumbre esa de que nos emocionen o nos afecten situaciones como estas, porque incluso se ha denotado indolencia, eso incluso lo ha dicho aquí personas involucradas en la investigación del CENIAF. Así que enhorabuena que esto se dé. Así que yo estoy de acuerdo, Milton, con saludar eso, pero hay otra noticia también interesante, y es que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, emitió un fallo mayoritario que declaró que no es inconstitucional el decreto ejecutivo que estableció lo que se llama el toque de queda. Incluso dice que salvaron en voto la magistrada Ángela Russo de Cedeño y los magistrados Olmedo Arrocha y Luis Ramón Fábrega. Ahora, la obligación del Estado, es un hecho bien conocido, que tiene el compromiso de salvaguardar la vida y la salud de la población. Así que creo que este es un tema que va a dar mucho a hablar, porque según dice la Corte en el fallo, esta enfermedad, esta pandemia tiene un efecto o un impacto en términos generales muy fuerte que ha contagiado y causado la muerte de millones de personas a nivel global. Ellos se van al aspecto planetario y dicen que el motivo por el cual de esto es una gran cantidad de países que se vieron en la misma necesidad de aplicar o de adoptar medidas de esta naturaleza como el toque de queda para evitar la propagación y el avance de la COVID-19. Ese fue uno de los argumentos esbozados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así que aunque noticia, prácticamente esperaron a que hubiera sustracción de materia, porque anuncian este fallo cuando ya el toque de queda va a ser de medianoche a 4 de la mañana. O sea, ¿cuántos meses? Sería interesante ver cuántos meses estuvo esa demanda o ese expediente en su escritorio y por qué no es hasta ahora que se conoce. O sea, esa es una de las cosas, la lentitud de la Caja de Seguro Social en tomar decisiones, que resulta ya casi inútil cuando dan el fallo, sea cual sea la decisión, porque ya casi ni aplica. Sí, es la forma esa, yo siempre le llamo mastodónica, un mastodonte de un elefante de moverse, una lentitud algunas veces hasta sospechosa. Diga, don Milton. Yo tengo que confesar que no he leído el fallo y la opinión que voy a emitir, pues por delante digo que no he visto los argumentos completos más allá de lo que se ha planteado en los medios. Pero mi preocupación no es que dentro de lo que se sabía en los momentos de la decisión, critique que se hayan tomado decisiones de restringir la movilidad. El problema mío, o que tengo yo con las decisiones, fue la forma que establece precedentes que menoscaban el Estado de Derecho. Porque cuando tú tienes una garantía constitucional, que es la libre movilidad, la Constitución prevé cómo se puede suspender esa garantía y requiere de un acto del Consejo de Gabinete, por ejemplo. No es una atribución de un ministro a solas o de dos ministros emitiendo decretos respectivos. Entonces, el problema no es que se tomó una medida de salvaguarda de la salud pública dentro de lo que se sabía en el momento que había que hacer y criticar eso.
es que si tenían la forma de hacerlo, porque perfectamente podían reunir al Consejo de Gabinete y hacerlo dentro de lo que la Constitución establece, que es el mecanismo de suspensión de esta garantía, o en los casos que se invocara otra norma, que a veces invocaban normas como una vez que la defensa civil, ahora retomaré el nombre, utilizó los criterios de bandera roja que tiene que ver con marejadas para impedir el acceso a la playa por razones sanitarias. Entonces tú no puedes utilizar al SINAPROC para invocar una norma que tiene que ver con seguridad de la playa con respecto al estado de la marea para impedir el acceso a la playa por razones sanitarias. Ese tipo de desviaciones de poder es lo que preocupa y lo que motivó estas demandas ante la Corte. No necesariamente que la política sanitaria estuviera correcta o no, sino las vías que utilizaron para esta restricción de la libertad que dejan precedentes y mañana un decreto del ministro de Salud o del ministro de Comercio va a suspender garantías constitucionales. Eso es lo que la Corte tenía que haber tachado y no necesariamente la motivación sanitaria. Ok, muy bien. ¿Sabes qué, Milton? Estas medidas provocaron un terremoto no únicamente social, sino también económico. Hay que entenderlo. Y eso yo creo que hasta ahora el poder siempre ha hecho un uso político de la historia, pero esa historia va a ser recordada durante mucho tiempo y yo creo que va a ser retomado este caso en su debido momento. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Otra noticia importante aquí en Infoanálisis que vamos a analizar es que ayer se anunció por parte del Tribunal Electoral que van a cobrar $36 por el uso de una app, una aplicación en cuanto a la recolección de firmas a través de un teléfono celular o tabletas para efectos de la constituyente. Esta norma se deberá acatar de manera obligatoria, han anunciado, porque el tema aquí es que las firmas, que no es fácil recabarlas, perdónenme, ahora se está buscando facilitar, pero va a costar $36, como dije, y esto me gustaría que lo analicemos. Es una licencia que se otorga por un año, $36, de acuerdo a un decreto el decreto 8 del mes de abril, del 5 de abril. Así que no sé, me gustaría escuchar la opinión de la mesa sobre esta medida tecnológica que ha tomado el Tribunal Electoral con relación a la recolecta de firmas. Yo creo que una de las... de los valores, y 36 parece muy alto para cualquier app por persona. Sin embargo, la controversia surge porque uno de los grupos que propone recolectar firmas para la convocatoria había ofrecido un app gratuito. Sin embargo, yo debo entender que el Tribunal Electoral necesita garantizar la fe pública, necesita garantizar que la plataforma tecnológica con la cual se recojan firmas, en efecto, tenga la confianza de que solo aquella persona que voluntariamente desee adscribirse a la iniciativa lo haga y no que haya un sistema a través de algoritmos, etcétera. Entonces, yo pienso que puede haber una solución si hay una plataforma que se ofrece gratuita, hay una que cuesta $36 por persona. Si el Tribunal Electoral logra validar y garantizar que con la gratuita no se dé ningún tipo de irregularidad, pues usemos la gratuita. Pero comprendo que el tribunal no quiera perder control de la plataforma con la cual se recogen firmas porque su deber es garantizar la fe pública. Ahora, Milton, el arte de gobernar comienza con el arte de explicar. Dentro de ese contexto que tú planteas, yo estoy de acuerdo que el Tribunal Electoral salga a hacer una explicación coherente, una explicación sensata, pero sobre todo convincente del por qué esta nueva medida que se ha tomado, sobre todo para un tema tan sensitivo como lo es hasta ahora, hasta este momento lo ha sido,
el tema de la recolección de firmas para una constituyente. A mí, Amerita a mí hay algo que no me queda claro. O sea, los $36 por persona es por persona. anuales, anuales. Pero es por persona que quiera firmar o es por persona que vaya a recoger las firmas. Bueno, Camila, por eso yo insisto que tiene la obligación el Tribunal Electoral de salir precisamente a absolver este tipo de dudas que se han dado en torno a esta medida, que puede ser muy buena para efectos de evitar suspicacias, que siempre estamos en el Porque reinado. no es lo mismo los $36 por las 500 y tantas mil personas que tienen que firmar para que se pueda hacer. Sí. Eso es un platal. Que si son $36 por, digamos, 100 personas que vayan por todo el país recogiendo las firmas. No es lo mismo. Yo prefiero no opinar porque eso le corresponde al Tribunal Electoral y estoy seguro que los magistrados, sobre todo que tienen un comunicador a cargo de lo que es ese terreno tan importante que yo siento que estoy seguro que van a hacer la explicación, porque lo que menos debe aquí darse es la, como digo yo siempre, la panameña es una sociedad envenenada por la suspicacia. Entonces, bueno, Guillermo, lo primero que nosotros tenemos que evitar, y lo tiene que hacer el Tribunal Electoral, hay sospechas de que la gente se inscribe vendiendo la firma. Entonces, eso le hace mucho daño al Tribunal Electoral, que se hizo un palacete espectacular. La sede del Tribunal Electoral es más bella que la sede de la Administración de Justicia de Panamá, de la Corte Suprema. Y nosotros, yo estoy casi seguro de que hay tráfico de dinero en la recolección de firmas para los partidos políticos. Y eso no lo ha podido investigar ni la Fiscalía Electoral, ni lo ha podido verificar el Tribunal Electoral. Entonces, eso le está haciendo daño a la democracia panameña, Guillermo. Y eso es muy difícil. Entonces, los partidos ideológicos de verdad en Panamá, que los hubo, el Partido del Pueblo, moría en la primera elección. No, señora, permítame, yo le quiero ampliar, no únicamente, perdóneme, no únicamente el Partido del Pueblo, el Partido Demócrata Cristiano también se fundamentó en ideologías, el PRD, que se fue quedando en el camino, que se diluyó, pero es otra cosa, pero no únicamente el Partido del Pueblo, creo que hay que ser justos en esto. Sí, hubo partidos como el Partido Panameñista de Arnulf Faria, un partido ideológico también. Partidos con verdaderamente una carga ideológica que no admite dudas, a mi juicio. Fueron la democracia cristiana, hoy desaparecida del mapa político, y el partido PRD, que repito... Bueno, pero yo incluyo también al partido panameñista, que estuvo en el exilio, su líder, Arnulf Faria, ser en la época... Pero hablamos de ideología, estamos hablando de ideología. Pero en la época de los militares, ser panameñista era buscarse un carcelazo también, esa es la realidad. Estamos hablando Guillermo. de ideología, dígame. Sí. Y yo quería hacer dos comentarios en este tema. Primero, es algo totalmente fuera de las tendencias mundiales lo que pasa en Panamá con la membresía de partidos políticos. Más del 55% de las personas que pueden votar son miembros de partidos políticos. Aquí tenemos un partido PRD que tiene más de 600,000 inscritos, para que tengamos las proporciones. En un país de 4 millones y tantos de habitantes, 2 millones y medio de electores, tener 600 y tantos mil inscritos en un partido, para que comparemos, en España, con poco menos de 50 millones de habitantes, el PSOE, que es uno de los grandes partidos de España, no tiene 150,000 inscritos. En Alemania, un país de 90 y tantos millones de habitantes, en la CDU, que es el partido más grande, no pasa de 900,000 inscritos. Entonces, aquí hay algo que es atípico en cuanto a la urgencia por hinchar los partidos de miembros y que genera todas las preocupaciones que a Rubén le surgen también y a mí. Sobre el tema anterior de la plataforma, quiero agregar un elemento al tema que hay que empezar a discutir. Miren, la Asamblea Constituyente es un canal
idóneo para canalizar las energías sociales que demuestran un enorme descontento con la institucionalidad tal y como la tenemos. Y en lugar de que la gente se vaya a cerrar calles, a incendiar llantas o a hacer protestas de esa naturaleza, el convocar un proceso constituyente permitiría mantener la paz social mientras el país se activa en un rediseño institucional que toca para que Panamá pueda ser un país de primer mundo como aspiraríamos. Pero quiero decir algo que no se piensa cuando hablamos de las apps y cuando hablamos de la colecta de firmas. Y es que ahora en junio se inicia el ciclo presupuestario para el presupuesto 2022. Y si no empezamos a presupuestar lo que debe costar convocar a una elección de diputados constituyentes, el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que no es gratis, y el referéndum de aprobación o rechazo de tal trabajo, vamos a tener un problema práctico, que tal vez recogimos la firma, que tal vez anunciamos una campaña de elección y no hay presupuesto. Entonces quiero poner esto en magnitudes. Una elección cuesta de 20 a 25 millones de dólares a la estructura del Tribunal Electoral. Puede costar más, esta menos porque aquí solamente hay un nivel de elección, no hay presidente, diputado, alcalde y representante, con lo cual la elección es un poco más económica. Pero a eso habría que subirle el subsidio que normalmente se le da a los partidos políticos y a los candidatos independientes para una elección. Ahí son 30 a 35 millones más. Si a eso le sumas lo que costaría el funcionamiento de una asamblea por 9 meses, local, electricidad, personal, mínimo, y los propios constituyentes que si no se les remunera, vamos a tener una asamblea o de millonarios o de personas financiadas por millonarios o por el narcotráfico. Así que hay que considerar una remuneración. Y por último, y eso costaría de 10 a 12 millones, el propio referéndum de aprobación que debe costar de 10 a 12 millones. Estamos hablando que aquí habría que prever entre 70 y 82 millones de dólares para este esfuerzo, con la ventaja de que una parte habría que asignarlo al presupuesto 2022 y una parte menor, tal vez un 25%, al presupuesto 2023. Pero si no empezamos a hablar de eso, por lo menos cuando se hayan recogido 300 a 400 mil firmas, no estamos siendo realistas en lo que implica. Y por último, y termino, Ñito, sé que quieres intervenir, que tiene que haber un trabajo de propuesta de algo, un documento constitucional coherente y no dejarlo a la bulla de los cocos, porque eso, una constitución requiere coherencia y no que todo el mundo meta la cuchara. Con eso termino. Yo soy de la convicción de que aquí los partidos están desprovistos de un andamiaje ideológico, todos, sin excepción. Ese un punto del cual quiero partir, porque creo que es importante y Milton, tú lo dijiste tangencialmente. Yo te voy a poner nombre y apellido o fórmula a lo que tú decías. Aquí los partidos se han convertido específicamente en agencias de empleo y todos lo sabemos. De eso se trata, por una parte. Por la otra, eso lleva al poder a personas que no son del todo capaces con los cargos que llegan a ostentar. Nosotros observamos muchas veces personas yo diría, de personalidad opaca, que ni siquiera se sienten que forman parte de lo que es la administración pública. Son personas que pasan por ahí sin saber qué pasaron. Entonces yo creo que mientras ese concepto de convertir a los partidos, como dije, en agencias de empleos, eso lastima por una parte la calidad de la política panameña, pero por la otra, estoy de acuerdo también, Milton, en que aquí hay que tomarle el pulso a la realidad. Dejen que la gente opine, hombre. No le pongan al concepto, al criterio y voy a decir brutalmente la verdad. Siempre que se ha hablado de una constituyente, siempre que se ha hablado de recolectar firmas para eso, siempre le buscan, para usar un término coloquial, la tercera o no sé si la quinta pata al gato. Oye, dejen que las cosas fluyan. ¿Cuál es el miedo a que la gente opine mediante un sistema? Yo sí creo que hay que blindarlo para que no hayan travesuras como se acostumbra a hacer en Panamá. Tal vez una app, tal vez sea la respuesta. Pero yo sugiero lo siguiente.
en Panamá hay muy buenos expertos en materia tecnológica para que coadyuven a que esto sea un instrumento verdaderamente que ayude a limpiar de una vez y por todas cualquier tipo de sutileza que se puedan presentar. Así que yo sí saludo el tema de la app. Tengo mis dudas acerca de que cueste $36 cada una. Eso yo lo pensaría porque si es en favor de la democracia. Y decía Milton que aquí en estos tiempos, miren, ser candidato a diputado, y esto es un bochorno, representa más de $1 millón. Es el precio de un diputado, Milton, más o menos, ¿no? $1 millón. Bueno, también lo puedes hacer con $50,000. Lo que pasa es que si tú haces malas artes... No, te hablo de los excesos, te hablo de los excesos. Por eso, O sea, hay gente que gasta $1 millón y eso es lo que hay que evitar. Depende, Guillermo, depende si tú vas por un partido grande como el panameñismo, como el PRD, te sale más barato. Esas son las realidades de un sistema cruel que Pero tenemos. Rubén, incluso en esos partidos, en el proceso de primarias y lo demás, acaban gastándose hasta $1 millón porque eso está documentado. Claro, no podemos el problema es cuando el voto selectivo produce eso. Si el voto no fuera selectivo, sino que fuera listas cerradas, no tendrías ese problema. Milton, Rubén. Claro, yo creo en lo de listas cerradas porque los partidos inclusive promueven de número uno a las grandes figuras legendarias de los partidos que no llegarían a la Cámara de Diputados. Antes de irnos al cambio, Rubén Perdizo, tenemos un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Al inicio del programa, en la parte de las noticias locales, Milton dio una buena noticia, hablaste de una noticia positiva, pero hay otra, yo quiero verla quiero ensayar la posibilidad de que me quede bien el sombrero de optimista en medio de este mar de pesimismo. Mira, se aprobó supuestamente la metodología del diálogo de la Caja de Seguro Social, pero ocurre que los trabajadores del CONATO abandonó el diálogo proponiendo al gobierno que se invite a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para que la discusión tenga o cuente con el apoyo especializado de este organismo. No podemos dejar por fuera a los trabajadores, pero también soy de la opinión de que es un error de los trabajadores. Yo entiendo el concepto de amenazar con dejar el diálogo, pero lo más importante es que ellos participen, porque santo que no se ve, santo... Bueno, voy a meterme un tema, iba a decir una frase que puede ser malinterpretada, pero santo que no se ve no cobra limosna, ¿no? Y ellos tienen que estar presentes en la mesa. Así que yo quería referirme a ese tema porque dicen que las partes, según los trabajadores, no representan la institucionalidad de la seguridad social. Entonces, por esa razón es que se está hablando de que ellos están poniendo este elemento sobre la mesa. Pero repito, saludo que se haya anunciado que la metodología ha logrado darse dentro del contexto. No sé, Milton, Rubén y Camila, ¿qué opinan ustedes? Yo iba a opinar sobre otro tema, a no ser caliente, hay un comentario sobre eso. ¿No quieren hablar sobre el Seguro Social? No, uno de los problemas que tiene la representación, Guillermo. Están muy bien representados los trabajadores, pero están muy bien representados los sectores empresariales. ¿Dónde está que hay organizaciones fantasmas que tienen un puesto en la mesa directiva de la directiva de la Caja de Seguro Social? Entonces eso le ha hecho daño al sistema. Los jubilados no tienen una representación bien marcada y bien diseñada. El sector privado está muy bien. El sector de los sindicatos como el SUNTRA, ¿quién va a dudar de que el SUNTRA, que es una organización poderosa en Panamá y representativa? Pero de ahí para adelante, Guillermo y Milton y Camila, la representación de las otras organizaciones da pena de verdad, que no es representativa de la sociedad panameña. Y eso le está haciendo daño a la directiva de la Caja del Seguro Social. Sí, Milton y Camila, yo lo que no creo es que esta iniciativa vuelva a ser otro capítulo más de esta tragicomedia que es la Caja del Seguro Social,
Me explico lo que quiero decir. O sea, esto no podemos seguir nosotros con estas improvisaciones y con esa irrefrenable determinación de algunos funcionarios que se han dado en los años anteriores a pretender enmascarar la realidad de la Caja de Seguro Social. No sé, Milton, ¿usted iba a decir algo? Yo lo que quería complementar es que así como los gremios empresariales representan a los afiliados a los gremios que no suman a la totalidad, ni siquiera una mayoría de las empresas que existen, el sector sindical representa a menos del 10% de los trabajadores del país y a nivel mundial está pasando esto. Incluso hay países que se están acercando al 5% de los trabajadores que se afilian a sindicatos. Entonces hay un tema que tienen que revisar los sindicatos y que tienen que revisar los gremios empresariales, que cada vez revisten de menos representatividad. Tanto los empresarios como los trabajadores no se sienten representados por las personas que están sentados en esa mesa. Pero no hay otra, porque no hay otra forma de determinar quién puede ser vocero de ellos. Se supone que los diputados representan al pueblo, etcétera. Pero aquí tenemos un tema de que no solo lo que dice Rubén, que no hay preparación, a veces no hay formación profesional para los temas que se van a discutir y se envía a personas que no tienen conocimiento técnico de los temas, que pueden que sean representativos del grupo, pero no tienen el conocimiento de lo que se va a discutir. Pero en adición a esto, van a estar hablando a nombre de trabajadores y de empresarios, personas que no representan realmente a la mayoría de los trabajadores y los empresarios. O sea, habla Rubén y me ha puesto a pensar, es infame lo que hasta ahora ha ocurrido con la Caja de Seguro Social. Yo repito, quiero apostar al optimismo, al compromiso que debe tener cada una de las personas, porque aquí también mucha gente va a este tipo de organizaciones, es hablar, muchas veces sin sustento por una parte, por la otra sin ningún contenido, y lo que van es a tratar de salir en televisión y hablar en los medios y hablarle al público, porque eso lo estamos viendo, o sea, personas carentes primero de la voluntad y del compromiso de ver cómo solucionamos esto. Creo que los que vayan ahí deben tener representatividad por una parte, por la otra conocimiento del tema que se está tratando, el de la Caja de Seguro Social, pero sobre todo buscar, hombre, expertos en la materia. ¿Por qué no se incorporan las personas que saben dentro de ese diálogo para que haya verdaderamente aportes? Yo lo que quería decir en cuanto a la representatividad. Mira, la Caja de Seguro Social sabe quiénes son los cotizantes, tiene una lista, tiene un padrón. No creo que lleguen al 1.000.000 de personas que cotizan. Hay un montón más de dependientes, pero cotizantes creo que no llega al 1.000.000. Y hay una cantidad de patronos, que son los que pagan otra parte, que también están registrados. ¿Qué tan difícil sería cambiar la ley para que haya una asamblea de asegurados electa mediante votación popular, secreta, con todas las garantías, y esa asamblea sea la que designe a los representantes en la junta directiva? Y lo mismo pasaría con los patronos, que también representan a un sector importante en cuanto a la cotización. Entonces, en lugar de que estén hablando por los asegurados, personas que no representan a la mayoría de los asegurados, busquemos un mecanismo democrático de formar una asamblea representativa de los asegurados. Y ahí sí tendríamos la garantía que van a velar por los asegurados y no por intereses gremiales o particulares que acaban siendo los que se defienden en estas juntas directivas. Estamos ante una encrucijada histórica. Vamos a comenzar por ahí. El Seguro Social está a punto de colapsar. Aquí se dice que viene el lobo. Yo creo que el lobo ahora mismo está pateando la puerta para entrar en cuanto a la posibilidad de que perdamos esta importante institución. Así que hay que tomar primero decisiones cruciales. Yo creo que hay que partir por ahí. Hay, a mi juicio, algunos objetivos inciertos por lo que veo y por lo que leo. Pero lo que no se puede continuar transgrediendo un buen propósito como lo es el de la seguridad social y seguir desperdiciando oportunidades. Yo llamo la atención sobre ese contexto porque hay diagnósticos que no tienen desperdicio. Entonces, yo siento que ahí se escucha un eco. Yo pienso que esta oportunidad no tiene desperdicio. Yo me voy por ahí, Milton, y es un hecho conocido, inobjetable, que las juntas directivas de la Caja de Seguro Social no han sido lo más competentes posible
ni siquiera los más honestas y valientes atreverse a exigir que se conozcan los números públicamente, sobre todo los resultados de los informes actuariales. Panamá los gobiernos permitieron aquí complacientes que no se conocieran los números de la Caja de Seguro Social. Es una vergüenza. Hasta ahora no conocemos ya la realidad de cuáles son los fondos que dispone la Caja, cómo se han malbaratado muchos de ellos, ¿ok? Y aquí el hecho no es sentarse en una junta directiva a tomar café. Tiene que haber un compromiso, pero tiene que haber una responsabilidad. Incluso tiene que haber una responsabilidad legal. No sé si me estoy explicando. O sea, aquellos que no cumplan sus funciones tienen que tener cuenta. En las normas de gobierno corporativo moderno, de bancos o de organizaciones que manejan fondos, ya hay responsabilidades penales y administrativas para los directivos. Ya no es cuestión de que voy, me tomo el café y me pagan la dieta y no hablo o voto a favor de todo lo que me pongan por delante. Ya lo que a nivel mundial se está imponiendo, y en Panamá ya tiene que haber normativas de gobierno corporativo, es que hay consecuencias, incluso penales, para los miembros de directivas de acuerdo a las decisiones que tomen. Y eso tiene que aplicarse al Seguro Social también. Ahora, Milton, te pregunto, entonces, ¿estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido hasta ahora con los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social? ¿Es lo que estamos hablando? Te repito, hay una cosa que se llama la ley de hierro de las oligarquías, que postuló un científico político de origen alemán llamado Robert Michels. Y él dice que toda organización que tiene una dirección, esa dirección acabará haciendo cosas para perpetuarse en el poder, aunque vayan en contra de los intereses de la organización a la que supuestamente sirve. Se llama ley de hierro de las oligarquías. Siempre que tú tengas un grupo de gente que dirige una organización, sea una asamblea, un estado, una junta directiva de seguro social, y que sean inamovibles, que puedan quedarse perpetuamente, ellos van a hacer cosas para perpetuarse, aunque vayan en contra de los intereses de la organización. Entonces, lo que hemos visto en el Seguro Social tiene que ver con la ley de hierro de las oligarquías, y es hora que cambiemos el sistema, le demos verdadera participación a los asegurados y a los patronos cotizantes en una forma de representación directa mediante elecciones entre ellos, y dejar a un lado esa representación gremial y sindical que acaba representando los intereses de minorías y no de los asegurados. Una junta directiva timorata, incolora, insípida. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora y sin compromiso. Hay que cambiar esa dinámica, tener la voluntad de hacer cambios en la Caja de Seguro Social, en serio. No maquillar nada más la situación. Oye, nos vamos porque viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos.